Uno, uno de los fenómenos naturales relativamente frecuentes en muchos lugares que más imponen, son las tormentas, sobre todo si hay que soportarlas en descampado o todavía peor en el mar. Hay otros fenómenos mucho más espectaculares y trágicos, como los terremotos fuertes, los tsunamis o las erupciones volcánicas, pero son, gracias a Dios, menos frecuentes. Aunque también hay tormentas que ocasionan verdaderas catástrofes. Lo vemos en las noticias. En el domingo 12 del tiempo ordinario, ciclo B, el Evangelio nos trae el fuerte huracán que se desencadenó en el lago de Genezaret y que llenó de miedo a los apóstoles y puso al descubierto la debilidad de su fe. Una tormenta, un huracán, que podemos ver como símbolo de las tormentas interiores, que con más o menos frecuencia todos, todos padecemos. Job quiere que Dios le hable, que responda a sus preguntas, que lo declare inocente, pero Dios calla, se hace esperar. Cuando por fin habla, lo hace como en las antiguas teofanías desde la tormenta, mostrándose a la vez temible y poderoso, temible e imponente, pero al mismo tiempo tan poderoso que es capaz de dominar la tormenta y ponerle límite. En la tormenta, el hombre puede reconocer, por un lado, su propia impotencia y debilidad, y por otro, la grandeza de Dios. También en las tormentas o crisis personales. En las tormentas existenciales habla Dios. Israel aprendió a escuchar la voz de Dios en los acontecimientos naturales y en los acontecimientos históricos, porque Dios no habla solo a través de los profetas, no. En nuestras tormentas existenciales, Dios nos habla. Y no resulta tan difícil reconocer lo que quiere decirnos. Puede suceder que no nos interesa o que no queremos escuchar o sencillamente no queremos aceptar su mensaje. Las tormentas ponen al descubierto no solo las inconsistencias psicológicas, sino la debilidad de nuestra fe y nuestras deficiencias morales y también los pecados. Toda crisis es un momento de revelación personal. En ellas nos vemos cómo realmente somos, lo bueno y lo malo. Salen a flote aspectos de nuestra vida que en situaciones normales se nos pasan desapercibidos. Procuramos ocultar o convencernos de que no existen. Las crisis, te cuento, nos ponen de frente a nuestra verdadera realidad. Como cada persona es única, una misma tormenta, una enfermedad, por ejemplo, pone al descubierto realidades muy distintas, muy, pero muy distintas. Por otra parte, raramente una tormenta existencial afecta solo a una persona. Aunque sea algo personal, individual, toca a otras personas cercanas. Pueden ser crisis de matrimonio o de un grupo de trabajo o un problema de familia. Lo que importa sobre todo desde el punto de vista de la fe es descubrir qué me está diciendo Dios sobre mí mismo y sobre Él. También importa, por supuesto, cómo afrontarla bien. Para eso estamos confirmados, tenemos los dones, pero la solución o el modo de enfrentar el problema depende en gran medida de haber escuchado y conceptualizado la voz de Dios.
Este mandato de Jesús fue el origen de la pequeña Odisea. Estas palabras podemos entenderlas también hoy en un sentido figurado. Jesús siempre nos está invitando a ir más allá, a superarnos, a no detenernos a mitad del camino o de la travesía. Y necesariamente, si nos ponemos en camino o a navegar, habrán de llegar pequeñas o grandes tormentas. También aquí, pensando desde la fe, un modo de afrontar bien las crisis es mirar más allá, mirar hacia la otra orilla. A veces no queda otra que remar y remar en la dirección de la otra orilla. Lo que importa, ¿sabes?, es no perder el norte. Aquello de en tiempo de tormenta no hacer mudanza. Hay que aventurarse, hay que ponerse en camino, hay que echarse a la mar si queremos llegar a la otra orilla. Los hay que pasan la vida en el puerto siempre indecisos, siempre temerosos de hacerse a la mar por miedo a las posibles y sin duda seguras tormentas. Como contraposición a esta actitud, me vienen a la mente algunas escenas de la vida de San Francisco Javier, lleno de valor y decisión, dispuesto a emprender nuevas travesías a sabiendas de peligrosas con tal de llevar el Evangelio de Cristo a la otra orilla. No tengas miedo a ir más allá, a soñar con la otra orilla. Es posible alcanzarla, y no solo a pesar de las tormentas, y no solo, sí, o sea, tormentas, lluvias, sino a través de ellas. Claro que le importa, más incluso que a ti mismo, que a ti misma. El maestro no quiere que nadie se hunda. El maestro no quiere tampoco que pierdas las esperanzas. El maestro no quiere que se hunda tu matrimonio, ni que haga aguas tu vida cristiana, ni que tu hijo caiga en la droga o la delincuencia o el alcoholismo. El maestro no quiere que se hunda tu vocación, ni menos tu vida religiosa o sacerdotal si es que hacia ella vas. Pero incluso si llegara a hundirse puede sacarte del abismo. Hay quienes esperaban que el Señor interviniera, que evitara el hundimiento, pero después que todo acabó, ya no esperan que pueda sacarlos del fondo. No, no pongas límites a Dios. La tormenta siempre tiene un límite, el hundimiento siempre tiene un fondo, pero Dios no, pero Dios no. Dios es también Señor del mar. A Job le responde que ha puesto un límite a la impetuosidad del mar. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, dice. El salmo responsorial de este domingo 12, el tiempo ordinario de Ciclode, recuerda una tormenta en la que Dios levanta las olas y las apacigua. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Los apóstoles despertaron a gritos a Jesús y él se puso de pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Después de la tempestad viene la calma, solemos decir. Y así es, en nuestra barca, en tu barca, la de Pedro, siempre va Jesús. Su presencia nos garantiza que nuestros gritos van a ser escuchados. Puede ser que tarde en reaccionar, puede ser que se haga el dormido, puede ser que se haga el dormido.
Tal vez quiere que tomemos conciencia de nuestra situación, de nuestra realidad, que no la enmascaremos, que dejemos a un lado la autosuficiencia y reconozcamos nuestra impotencia y debilidad. Él no va a hacer oídos sordos a nuestros gritos. Estate seguro, estate segura. Tal vez quiere permitir que las cosas se pongan un poco difíciles para mostrarte su grandeza, su gloria, de modo, vamos a decirlo así, más espectacular de repente. Aceptemos también el reproche del Señor. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Sí, Señor, perdónanos. Las tormentas, en vez de envalentonarnos, nos acobardan, nos hacen dudar de todo, ponen en crisis nuestra poca fe. Pensamos que el piso se hunde debajo de nuestros pies, pero como a los apóstoles, queremos que tu reproche venga después de haber realizado el milagro, después de haber calmado al viento y al mar. Los apóstoles estaban empezando a conocer a Jesús. Van de sorpresa en sorpresa, pues. Dicen los estudiosos que la pregunta ¿quién es este? Recorre todo el Evangelio de San Marcos y que solo al final da la respuesta adecuada un extranjero, el centurión romano. A Jesús nunca acabaremos de conocerlo del todo, nunca. Siempre nos sorprende, siempre podemos estar a la espera de grandes sorpresas por su parte. A veces nos desconcierta. No podemos encasillarlo, encerrarlo en unos esquemas mentales prefabricados. Esto no significa que cualquier cosa sobre él sea válida, por supuesto. Ahora sabemos bien quién es Jesús. Tal vez es su modo de actuar el que te desconcierta. ¿Qué hacer entonces? Renunciar a los prejuicios y avivar la fe. Renunciar a los prejuicios y avivar la fe. Vivamos de tal manera que quienes todavía no conocen a Jesús se hagan la pregunta, ¿quién es ese hombre que los lleva a ser y vivir así? ¿Será capaz Jesucristo de poner paz en mi vida? Antes de darles respuestas, nuestros contemporáneos necesitan que nuestro modo de vivir suscite en ellos las preguntas.